8 horas de bono nocturno fueron pagadas por la sencilla razón de que fueron efectivamente elaboradas. Y al haber sido elaboradas, evidentemente es la prueba que nosotros, como parte demandante, como parte actora, le estamos suministrando al tribunal de que efectivamente nuestros representados laboraron en jornada extraordinaria. Esos conceptos, ese haber laborado en jornada extraordinaria, cada vez que aparece un pago de 28 bonos nocturnos, genera evidentemente que las horas extraordinarias que se están reclamando en retroactivo, que son 8 a la semana, genera que también formen parte del salario normal para los días de descanso. Porque cada vez que yo trabajo en jornada mixta y aparece el pago de 28 bonos nocturnos, hay 8 horas extras que no han sido canceladas y el cálculo de esos conceptos forma parte del salario normal porque es regular y permanente esa hora extra, porque se desprende de la forma en que el artículo 108 establece, digamos, la prestación de antigüedad mensual que se acredita o se deposita en un fideicomiso individual de 5 días por mes. Pero también establece, en la primera parte, la prestación de antigüedad adicional de 2 días por mes, acumulativos, a partir del segundo año, dice el reglamento. Si vemos la redacción de la ley es bastante clara. Los 5 días por mes o se acreditan en la contabilidad de la empresa o se depositan en un fideicomiso individual. Tanto en la contabilidad de la empresa como en un fideicomiso, en una entidad bancaria, tienen, digamos, el trabajador para tener acceso a ellos tiene que pedir adelanto de la prestación de antigüedad sobre cierto supuesto. En todo caso, esos 5 días por mes se hacen exigibles al término de la relación de trabajo. En todo caso, durante la relación de trabajo es que se pueden pedir anticipos bajo ciertas normativas. No sucede lo mismo con la prestación de antigüedad adicional. La prestación de antigüedad adicional, dice la ley, y el reglamento lo ratifica, se pagará. Debe entenderse que los 2 días que dice la empresa haber enviado o depositado el fideicomiso individual del trabajador, debe entenderse que fueron pagados al trabajador. Consideramos que no, porque la ley es bien clara en cuanto a la modalidad. Ha habido jurisprudencia incluso que con respecto a los 5 días de antigüedad, si el trabajador pide un adelanto y no pide el adelanto en base a uno de los supuestos de la ley y de paso presenta los soportes, eso no se puede considerar un anticipo de la prestación de antigüedad. Por tanto, si la empresa depositó en el fideicomiso individual del trabajador los días adicionales, pues no pagó, no cumplió con la modalidad establecida por la ley de pago. Es decir, paga directamente al trabajador, a menos que, la ley dice, y el reglamento, a menos que el trabajador decida capitalizarlos. Hay una prueba de informe, hay una documental que la empresa consigna, en el que el trabajador autoriza a la empresa a que los días de antigüedad se depositen en un fideicomiso individual. ¿Cuáles son esos días de la prestación de antigüedad que se depositan en un fideicomiso individual? Pues los 5 días por mes, que son los únicos que son depositables. Los demás se pagan anualmente. Y la única forma de que no se paguen, es decir, que la empresa los entregue directamente al trabajador o se los deposite en su cuenta, la única forma de que no se paguen es que se capitalicen. Y como verá el tribunal, en esa documental no hay ninguna autorización para capitalizar esos días adicionales de la prestación de antigüedad. Lo que dice es que autoriza a la empresa al depósito. Si permitimos que esos días adicionales que dice la empresa haber depositado, porque puede haber sido una liberalidad de la empresa, que dice haber depositado un fideicomiso individual, recordemos que el trabajador no tiene acceso a ese dinero. La única forma que tendría acceso, si consideramos que sí pagó, es hasta un 75% y por ciertos requisitos. Desde ese punto de vista, el trabajador nunca tuvo acceso al 100% de esos días adicionales. Y esos días adicionales, la ley estableció que tuviera el trabajador acceso al 100%, que se los pagara, no que se los depositara en un fideicomiso y estuvieran sometidos a otras reglas. Por tanto, pedimos, en este caso muy particular, ciudadano juez, no estamos reclamando una diferencia salarial que genere impactos en otros conceptos. Estamos alegando que jamás los días adicionales de la prestación de antigüedad fueron pagados. Y para calcular esos días adicionales que jamás fueron pagados, estamos alegando que se tome en consideración para el salario integral promedio de cada año los conceptos dejados de pagar, tales como tiempo de viaje, como bono nocturno, la incidencia de los descansos, las horas extras, etc. Es decir, no solamente el salario que vengó nuestros representados, sino además las diferencias salariales que estamos reclamando en otros conceptos. Bueno, y finalmente, el último concepto reclamado es el día de descanso compensatorio. Con respecto a este concepto, responsablemente desistimos de este concepto porque revisamos
en el expediente de todos los recibos de pago consignados por nosotros, el escrito de promoción de prueba y que fueron transcritos en el nivel de demanda para calcular la diferencia, revisamos que efectivamente nuestros representados no elaboraron ningún día de descanso legal, por tanto no genera ningún día de descanso compensatorio. No obstante, a efecto de que esto no vaya a ser considerado como una confesión para otros casos, que inclusive cursan en esta circunscripción judicial, alegamos que para otros trabajadores que sí efectivamente hemos interpuesto las demandas, que inclusive algunos están en fase de juicio, sí procede este concepto porque ellos sí trabajaron los domingos, el día de descanso legal. Y por tanto, el día de descanso compensatorio, la desviación que en ese caso reclamamos era que estaba siendo pagado salario básico cuando la ley establece que es el salario normal. Pero responsablemente luego, luego de revisar que los recibos no aparecieran ningún día de descanso legal elaborado, evidentemente sería inoficioso reclamar. Por último, para terminar la exposición, pedimos que de las diferencias salariales reclamadas que generan, que en el nivel consta cómo fueron calculadas, es decir, recibo a recibo semanal, fue transcrito en base a la forma como pagó la empresa, y también ese mismo recibo, al lado o abajo, consta el cómo ha debido pagar la empresa. Por ende, semanalmente obtuvimos esa diferencia y esas diferencias se fueron consolidando mes a mes para calcular los impactos de la prestación de antigüedad, intereses, vacaciones o no ocasional utilidades. Esos impactos se justifican porque si la empresa hubiese pagado correctamente, a la hora de pagar anualmente vacaciones, utilidades, prestación de antigüedad, lo hubiese hecho correctamente con el salario correcto, es decir, con todos los conceptos salariales que estamos reclamando. Los últimos dos conceptos. En cuanto al primer elemento, en cuanto al tiempo de viaje, señalamos al tribunal que existen varias razones por las cuales mi representada niega y rechaza el reclamo formulado. En primer lugar, la empresa alega que no existe una obligación contractual. Y eso se deriva de la propia convención colectiva. Históricamente, tal como ha señalado la parte demandante, por ejemplo, citando la convención colectiva en el año 2003, en el año 2006, es un tercero que suministra el servicio de transporte, tal como aparece reflejado ahí por voluntad de las partes en la convención colectiva y que se reconoce expresamente en la convención colectiva. Y sí es importante tomar en cuenta la modalidad de cumplimiento del beneficio. Muchas veces la modalidad de cumplimiento es lo que indica si un beneficio tiene carácter salarial o no. En el caso concreto, si es un tercero que es denominado contratista, que es aquella persona que con sus propios elementos, con sus propios materiales, realiza el servicio de transporte, que no es la empresa Toyota, tal como se reconoció también aquí que hay un contrato entre Toyota y ese tercero que suministra el transporte. Esa empresa de transporte que se denomina Transporte A1, por ejemplo, que hemos suministrado la prueba correspondiente, y bajo la condición de contratista, la ley es clara, la ley del trabajo establece que el contratista no compromete la responsabilidad laboral del beneficiario. Y esto es importante en cuanto a la modalidad, porque si no compromete la responsabilidad del beneficiario, tampoco tiene que reconocer esa obligación que está en el contrato. No discutimos que está en el contrato, aparece ahí, pero aparece redactada que es un tercero, quien otorga el beneficio. Y como está demostrado que ese es un tercero ajeno, que además presta servicios de transporte a otras personas, no solamente a Toyota, no en forma exclusiva a Toyota. Entonces no se trata aquí de una simulación, porque estamos distorsionando la realidad. La realidad es la que está en la convención colectiva, y por eso la parte, históricamente se ha venido estableciendo en forma expresa cuál es esa realidad. La realidad que se desprende tanto de las convenciones colectivas como de los hechos, porque además se reconoce que es un tercero que presta el servicio. Nosotros consideramos, en primer lugar, que no hay una obligación convencional, no hay una obligación contractual, por lo menos con lo que respecta al tiempo de viaje, que es una consecuencia, un derivado del suministro de transporte que se está alegando aquí. Como segundo elemento, queremos señalar al tribunal que no se cumplen las condiciones de aplicación del artículo 193 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es el que se invoca con fundamento de aplicación para el tiempo de viaje. Sí es cierto que el artículo 193 establece dos tipos de obligación en cuanto al suministro de transporte por tiempo de viaje, tanto legal como convencional, pero ese artículo exige como requisito dos cuestiones. La primera, que se pacte, que sea imputable la jornada, el tiempo de la mitad del recorrido, o que se pague una remuneración, una prima equivalente, para efecto de que no se impute la jornada, pero que tenga un impacto en los beneficios. Esa consideración en cuanto al artículo 193 tiene que estar establecida expresamente en la convención colectiva, para que se pueda hablar de la convención, que la convención expresamente regule el supuesto. Cuando la sala de casación social
por ejemplo, en la sentencia 702 del 22 de mayo de 2008, que refiere a un caso de Industrias Diana. Analizando el caso en su integridad, cuando uno revisa el caso, ¿qué es lo que pasó con Industrias Diana? Por ejemplo, en el caso de la sentencia del SADA. En la cláusula 79 de la Convención Colectiva de Industrias Diana se han establecido 3 tipos de modalidades de transporte: el transporte diurno, el transporte a las 6 de la mañana, transporte al mediodía y transporte nocturno. Habían 3 rutas preestablecidas y en el contrato colectivo se regulaban las 3 rutas, que la empresa se compromete a suministrar el transporte, y es la empresa, ni siquiera un tercero, es la empresa, en el caso de Industrias Diana, que se compromete a suministrar transporte a los trabajadores. Por supuesto que los trabajadores con el tiempo reclamaron que no se les estaba reconociendo una prima por tiempo de viaje en ese juicio, porque había la obligación de suministrar transporte en la convención colectiva, y que además esa prima tenía impacto en los beneficios. Tanto la primera instancia como el juzgado de alzada determinó que no se había convenido el pago de una remuneración para efectos de la convención colectiva, que si bien es cierto que había una obligación convencional, pero solamente en cuanto al suministro de transporte y no algo adicional para cumplir con los requisitos del artículo 193. Y cuando el Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia que le comenté del 702 del 22 de mayo de 2008, con ponencia del magistrado Juan Rafael Perdomo, es claro cuando revisan el caso, bien sea por control de legalidad, y señala que no proceden las violaciones imputadas y da los razonamientos. Cuando el Tribunal Supremo da los razonamientos por los cuales no procede la denuncia formulada, comparte el criterio de alzada y comparte el criterio que deben que cumplirse con los requisitos del 193 de la Ley Orgánica del Trabajo. Igualmente, este criterio ha sido reiterado también en sentencia 1922 del 26 de noviembre del año 2008, con ponencia del doctor Franceschi. También se reitera este criterio. No estoy tratando de un criterio aislado, un criterio que ha dicho nuestro máximo tribunal, que no procede entonces con base a que deben cumplirse los requisitos del artículo 193. En el mismo sentido, como otro argumento adicional, la consultoría jurídica, el dictamen número 8, la consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo, dictamen número 8 del año 2008, del 4 de diciembre de ese año, estableció también ese criterio también, que debe estar pactado expresamente. Debe estar pactado en la convención colectiva y debe tomarse su vigencia a partir de la homologación correspondiente en la convención colectiva. Es decir, en otras palabras, puede existir el caso, como existió por ejemplo en el caso que analizó la consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo, que en otras convenciones colectivas exista simplemente la obligación pura y simple de suministrar transporte. Y para efecto del convenimiento del pago de la prima de transporte, debe ser conveniente expresamente en cuanto al pago de la remuneración y la imputación correspondiente para que tenga sus efectos legales, tal como dijo ese dictamen. Y si uno va un poco con este criterio, es bueno tener presente que el hecho de que los trabajadores tienen una obligación de asistir al trabajo puntual es una obligación más secundaria, que una obligación principal de prestar el servicio. La obligación principal. Expuesto por la parte demandante su nivel, así como en nuestra contestación de la demanda. De tal forma que a continuación el primer reclamo del que voy a tratar es el reclamo por descanso compensatorio. Nosotros, por supuesto, negamos la procedencia de tal reclamo porque en definitiva negamos que los trabajadores demandantes hayan llegado a trabajar en alguna oportunidad en alguno de sus días de descanso. Negamos eso, evidentemente, pero en todo caso, visto que la parte actora está desistiendo expresamente de esa pretensión, pues nosotros, de conformidad con las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil, aceptamos el desistimiento con la consecuencia jurídica que ello trae en la presente causa. Dicho esto, pasamos pues al segundo reclamo, o cuarto, si lo hacemos una hilvanación con lo ya expuesto por el doctor Castro, evidentemente, que es la diferencia en jornada nocturna. La parte actora está alegando concretamente una diferencia dentro de un periodo temporal delimitado, según ellos, desde julio del 2005 a febrero del 2006, donde habría habido diferencias entre el sindicato y la empresa en relación si se estaba trabajando o no una jornada nocturna. Efectivamente sí, hubo tal reclamo, hubo tal diferencia, pero la misma fue resuelta de forma más que satisfactoria y conforme a derecho mediante un acta convenio que se libertó en el mes de febrero del 2006 por ante la Inspectoría del Trabajo, órgano competente para ello. Nosotros nos permitimos promover, marcado por la letra F,
en copia tal recaudo, tal acta,